¿A alguien más le siguen gustando los dinosaurios? Bueno, ¿cómo se encajan los dinosaurios en la Biblia? ¿Qué pasó que cambió todo? Una palabra de 3 letras. El pecado lo cambió todo. ¿Cómo se encajan los dinosaurios en la Biblia? Y nuestra respuesta tiende a sorprender a la gente. Nuestra respuesta es, bueno, ¿cómo lo haces? Tú no. La gente dice, espera, ¿no creen en ellos? Absolutamente. Pero aquí está la cosa. No tratamos de exprimir las cosas o encajar las cosas en la palabra de Dios. Lo que hacemos es comenzar con la Biblia y usarla para explicar el mundo que nos rodea, incluidos los dinosaurios. Porque lo que la Biblia hace por nosotros es darnos el panorama general de la historia. Nos da la comprensión correcta del pasado que aplicamos a la evidencia en el presente. Y entonces podemos entender correctamente a los dinosaurios y ver que la verdadera ciencia confirma lo que la Biblia dice claramente. Este tema de los dinosaurios y la edad que tienen y su origen, la edad de la Tierra, chicos, en última instancia, es un tema de visión del mundo. Porque todos los científicos, ya sean seculares o bíblicos, tienen las mismas cosas en el presente. Las mismas capas de roca, los mismos fósiles, el mismo ADN, la misma luz estelar en el presente. Pero aquí está la clave. Interpretan esas cosas de manera diferente en el presente y hacen diferentes conjeturas sobre de dónde vinieron esas cosas, y por lo tanto, su edad. Basados en sus diferentes suposiciones iniciales sobre el pasado. Si comienzas con las suposiciones equivocadas, lo más probable es que obtengas las conclusiones equivocadas. Y amigos, los científicos seculares han llegado a algunas conclusiones realmente equivocadas sobre ciertas cosas, como la edad de la Tierra y el universo y los dinosaurios y demás. ¿Por qué? Porque parten de suposiciones equivocadas sobre el pasado invisible. Están confiando en la palabra del hombre sobre la palabra de Dios acerca de la historia. ¿Te diste cuenta hasta finales de 1700? A principios de 1800, la mayoría de los científicos creían en la Biblia y pensaban que la Tierra tenía solo 1000 años. Entonces, ¿qué descubrieron a principios de 1800 para que muchos de ellos cambiaran de opinión, rechazaran la Biblia y en cambio creyeran en 1.000.000 de años? ¿Qué encontraron? La respuesta es en realidad nada, al menos nada tangible. Lo que sucedió es que algunos tipos como James Sutton y Charles Lyell y muchos otros, aparecieron en la escena y sugirieron esto. Dijeron, ¿sabes qué? No necesitamos el diluvio de Noé para explicar todas estas capas de roca y fósiles. Dijeron, ya sabes, podemos explicar todas estas capas de roca y todos estos fósiles solo con procesos naturales. Si le damos suficiente tiempo a esos procesos naturales. Y aquí es donde nació la idea de 1.000.000 de años, no basada en ninguna evidencia nueva. Las mismas rocas, los mismos fósiles, pero una interpretación diferente. Eso comienza con la suposición de que la palabra de Dios está equivocada sobre el pasado y que la palabra del hombre es un mejor punto de partida. Puedo mostrarles cómo millones de niños hoy en día, varias generaciones, han sido lavados de cerebro de una manera similar. Dales un libro como este que diga que puedo leer sobre dinosaurios. ¿Y cuáles crees que son las primeras palabras del libro? 1.000.000 de años. Ustedes también tienen este libro. Así es. Hace 1.000.000 años. Aquí hay otro libro. Primeras palabras. Hace 1.000.000 años. Querido Dr. Seuss, no las primeras palabras, sino hace 1.000.000 años. O puedes pensarlo así. Puedes conocer al pequeño Joy aquí que tiene 5 años y está a punto de comenzar la escuela, público, privado, educación en casa, cristiano, y no importa, y ya sabe sobre cosas como la evolución, el Big Bang, los hombres simio, los dinosaurios vivieron hace 1.000.000 años. ¿Cómo? Conozca a sus maestros de preescolar. Chicos, creo que en muchos casos nosotros como cristianos no reconocemos una verdad muy importante y es esta, no somos los únicos pescadores de hombres. Y los dinosaurios han sido una de las principales bases que los secularistas utilizan, impulsados por el enemigo, lo reconozcan o no, a la gente real, especialmente a los niños, en una cosmovisión evolutiva secular que básicamente dice que la historia de la Biblia no es verdadera y no se puede confiar en ella. Si no podemos creer en la historia de la Biblia, ¿por qué demonios confiar en lo que dice acerca de la salvación? Y eso tiene sentido. Derecha, si no puedes creer el comienzo de este libro, ¿por qué confiarías en el medio o en el final? Y, chicos, es por eso que es tan importante que seamos realmente obedientes a la palabra de Dios para dar una respuesta por nuestra fe, donde ha sido atacada hoy, defender la fe y proclamar el Evangelio de manera efectiva. Es por eso que necesitamos respuestas sobre los dinosaurios. Así que pongámonos esas gafas bíblicas y obtengamos algunas de esas respuestas. Según la Biblia, ¿qué día se crearon los dinosaurios? Día 6. Muy bien. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque dibujamos 2 T-Rex en esa imagen, y eso lo demuestra. ¿Dice la Biblia explícitamente cuando Dios hizo al tiranosaurio Rex? No es así. Pero, ¿podemos averiguarlo con alguna lógica básica? Piénsalo. El T-Rex es un animal terrestre. La Biblia dice que los animales terrestres fueron hechos en el día 6. Por lo tanto, T-Rex se hizo el día 6. Y debemos admitir, y esto es importante entenderlo, que la Biblia no es un libro de texto de ciencias. La Biblia no nos da todos los detalles de la geología y la biología y demás. Y algunos dicen, está bien. Pero espera, si se hicieron el día 6, ¿por qué no encontramos la palabra dinosaurio en la Biblia?
Y es cierto que no encontramos la palabra dinosaurio en la Biblia. Por la misma razón, no encontramos palabras como locomotora, cohete, Facebook o Twitter. La palabra dinosaurio es una palabra muy nueva, no fue inventada hasta 18/41 por un tipo llamado Sir Richard Owen, básicamente significa lagarto terrible, no se usó mucho hasta principios de 1900. Así que, por supuesto, no esperamos encontrar la palabra dinosaurio en esas traducciones anteriores al inglés. La palabra en sí aún no se había inventado. Pero curiosamente, hay otra palabra en esas traducciones inglesas más antiguas, antes de que el pensamiento evolutivo se volviera dominante, que en muchos casos parece describir tipos conocidos de dinosaurios, y esa palabra es dragón. Traducido de la palabra hebrea tannin, repetida numerosas veces a lo largo del Antiguo Testamento. Un ejemplo, el Salmo 7413. Rompes las cabezas de los dragones en las aguas, tal vez refiriéndose al Cronosaurus o algo así como un plesiosaurio. También hay un par de lugares en la Biblia donde parece que incluso Dios mismo describe un dinosaurio. En el libro de Job, Dios le dijo a Job que contemplara un gigante. Y la palabra behemoth simplemente significa una bestia monstruosa, y Dios quiere que Job la mire. Así que es una criatura real. Si recuerdas el contexto aquí, Dios le está mostrando a Job su poder creativo, poniendo a Job en su lugar. Job, sé que no lo entiendes, pero confía en mí, yo soy Dios. Mira mi poder creativo. Te amo y te tengo cubierto. De alguna manera mostrándole eso a Job a través de este ejemplo. Y hay una gran cantidad de Biblias de estudio que pueden sugerirnos, lo descubrirán en un minuto, que Behemoth era posiblemente un hipopótamo o un elefante. Pero veamos si la descripción dada en Job se ajusta a un hipopótamo o a un elefante. Continúa diciendo en el versículo 16. La fuerza de Behemoth está en sus lomos y su poder está en su vientre. Y así, en otras palabras, Behemoth tiene una gran barriga. Y, por supuesto, los elefantes encajan en esa descripción. Los hipopótamos también lo hacen. Yo diría que tiene una barriga más grande, pero todos tienen barrigas grandes. Las tres criaturas encajan en esa parte de la descripción. Sin embargo, en el versículo 17 es donde trazamos algunas líneas de distinción porque dice esto, que la cola del gigante se balancea como un cedro. Lo que está implícito allí, los cedros del Líbano, árboles realmente grandes. La cola de Behemoth se balancea como un gran árbol que se balancea de un lado a otro con el viento. Así es como se ve su cola. ¿Alguna vez has visto la cola de un hipopótamo o un elefante? Esas no son colas como árboles. Todas las ramitas, no los árboles. Así que toma un árbol como una cola, ponla en un hipopótamo. No encaja. ¿Derecha? Poner un dinosaurio saurópodo, un dinosaurio de cuello largo, encaja muy bien con la descripción. Continuando, otra criatura mencionada en Job se llama Leviatán. Algo puede haber sido el Cronosaurus, tal vez le guste a la espada. No podemos estar seguros de eso, pero es una criatura fascinante. De nuevo, da una larga descripción en Job. Es una criatura real. Dios quiere que Job mire a Leviatán y se asombre de su poder creativo, y te da esta descripción que dice que es increíblemente agresivo y poderoso. No te metas con ellos. Pero luego dice algo bastante sorprendente sobre Leviatán, que sus estornudos lanzan destellos de luz y su aliento enciende brasas y llamas. Dardo de su boca. Pero, por supuesto, la gente dice, pero espera un minuto. Vamos, Brian. ¿Me están diciendo que ustedes tenían respuestas creyendo la posibilidad de un bicho que escupía fuego? Bueno, antes de descartar esa posibilidad por completo, eche un vistazo a lo que Dios hizo con el pequeño escarabajo bombardero. Cuando se siente amenazado, dispara un líquido ardiente a una temperatura de más de 200 grados Fahrenheit. Cuando se siente amenazado, emite un líquido ardiente a una temperatura de más de 200 grados Fahrenheit. Casi punto de ebullición. Lo hace bombeando un combustible líquido a una cámara de reacción donde un catalizador enciende la mezcla. Los productos químicos en combustión no tienen a dónde ir más que afuera y con una explosión. Ahora, si Dios puede hacer eso con un escarabajo de menos de 1 pulgada, ¿qué podría hacer con una bestia de varias toneladas como Leviatán? Y alguien diría, está bien. Bueno, eso tiene sentido, pero aquí está mi pregunta. Brian, si los dinosaurios vivieron con el hombre, ¿qué comieron? A, B, C o D. ¿Cuál crees que es la respuesta? Muy bien. Ustedes saben que la respuesta es A. Génesis 1:2-9-3-0. En la creación perfecta antes del fin del hombre, Dios les dijo a Adán y Eva que debían comer fruta. Al final del versículo 30, Él enseñó a todos los animales que tenían aliento de vida en ellos, que debían comer plantas. Original meant. Todo era vegetariano antes de que el hombre pecara. Y ese es un pensamiento extraño para nosotros hoy, pero tiene muy buen sentido bíblico porque la Biblia es clara. Y lo ven en Romanos 5, 1 Corintios 15, Apocalipsis a lo largo de toda la Biblia. Que fue el pecado del hombre el que trajo la muerte y el sufrimiento a este mundo. Y esto significa que no puedes comer carne hasta después del pecado del hombre, porque cuando comemos carne, estamos comiendo un animal que tiene que murió antes de su pecado. No hay muerte. Todo tiene que ser vegetariano. Así que, originalmente, el T-Rex, como todas las demás cosas, era vegetariano. Creo que es como frutas y verduras, piñas y cocos. Pero, ¿sabes qué? Así fue, y así no es. ¿Qué pasó que lo cambió todo? Una palabra de 3 letras. El pecado lo cambió todo. Exactamente. Trajo muerte, sufrimiento y derramamiento de sangre a este mundo. Rema Tate lo expresa así, que toda la creación está gimiendo de dolor debido al pecado del hombre.
Y quiere ser fijado de nuevo a la manera que era antes de que el hombre pecara, de regreso a ese estado perfecto. Pero permítanme mostrarles algo que es realmente importante. Si tratamos de exprimir millones de años en la palabra de Dios, como muchos lo intentan hoy en día, no importa cuánto lo intenten, si es la teoría de la edad del día, la teoría de las brechas, la creación progresiva, la hipótesis del marco de la evolución teísta, templo cósmico, hay muchos otros. Todos tienen uno, al menos un fundamento teológico fundamental. Defecto. Y por favor, entiendan esto, todos anteponen la muerte. Pecado. Teológicamente imposible por múltiples razones, porque aquí está la cuestión. Si rechazas la idea de que el diluvio de Noé derribó la mayoría de las capas de roca y fósiles, y en cambio crees en la idea secular de que esas capas de roca y fósiles fueron depositados más de 1 millón años antes de que el hombre existiera. Y así antes del pecado, en esas capas de roca supuestamente depositadas antes del hombre y antes del pecado, encontramos evidencias de animales comiéndose unos a otros. Pero espera, la Biblia dice que originalmente antes del pecado, todo era vegetariano. Encontramos en ese registro fósil cosas como tumores cerebrales, enfermedades, cáncer, artritis. Pero espere, la Biblia dice que Dios miró hacia abajo en el día 6 antes de que el hombre pecara y llamó a todo muy bueno. Seguramente, Él no diría que millones de años de muerte, sufrimiento, derramamiento de sangre y cáncer son muy buenos. Si lo hizo, no es un Dios muy bueno. Y luego, lo más importante de todo, si tratamos de exprimir millones de años en la Biblia, y por favor miren esto, este parece ser un momento de iluminación para muchos cristianos como lo fue para mí. No importa cuánto lo intentes, pones la muerte antes que el pecado. Y aquí está la cosa, si hay muerte antes del pecado, entonces la muerte no es la consecuencia o el pago por el pecado. Siempre ha existido. Parte de la muy buena creación original de Dios. Y si la muerte no es el pago por el pecado, entonces la muerte de Jesús no paga, no puede pagar nuestra deuda de pecado, y todos seguimos perdidos en nuestros pecados y destinados al infierno. Simplemente destruimos el fundamento del Evangelio, ya sea que quisiéramos o no, y en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, hemos hecho esto innecesario. ¿Y puedo decirles que por eso nos preocupamos tanto? Nuestro ministerio no se trata de ganar un debate, se trata de defender la autoridad bíblica y el Evangelio basado en esa autoridad. Eso es lo que está bajo ataque. Eso es lo que está en juego. Por eso es tan importante. Pero no fue hasta después del pecado del hombre que la dieta de los dinosaurios habría cambiado, como lo hizo para muchas otras criaturas. No fue sino hasta después del diluvio que Dios le dijo a Noé: así como te dieron planes para comer, ahora puedes comer todas las cosas, puedes comer de todo. No fue sino después del diluvio que Dios le dijo a Noé: voy a poner el temor y el pavor del hombre en todas las bestias de la tierra. Así que después del diluvio, los animales tendrán miedo del hombre. Así que ten en cuenta ese pensamiento para un poco más adelante. Y así, para muchos, llegamos a este punto y dicen: está bien, Brian, recogí lo que estás escribiendo. Entonces, Dios hizo a los dinosaurios. Originalmente, eran muy buenos, pero el hombre pecó. Tal vez se convirtieron en una amenaza en ese momento. Así que tal vez. ¿Qué tal si Dios los dejara morir a todos durante el diluvio? Lo cual no es descabellado. ¿Pero es eso lo que dice la Biblia? Mi respuesta es no. Vemos en Génesis 7 y 15, nos dice esto, que parejas de todas las criaturas con aliento de vida en ellas vinieron a Noé y entraron en el arca. Eso incluiría a los dinosaurios. Y algunos dicen: espera un minuto, ¿dinosaurios en el arca? ¿Cómo podría Noé meterlos en el arca? De hecho, ¿cómo pudo Noé colocar a todos esos animales en el arca? Así que permítanme responder a la pregunta más importante. Hablaremos de los dinosaurios en medio de esa respuesta. Cuando alguien te hace esa pregunta, hay dos preguntas principales con las que debemos contraatacar. La primera pregunta debería ser esta: ¿qué tan grande era el arca? Tenía más de 500 pies de largo y 85 pies de ancho y 50 pies de alto con 3 niveles. Es un barco enorme, un barco enorme. La capacidad era de aproximadamente 500 vagones de ferrocarril. Pero, ¿era lo suficientemente grande? ¿Cuántos animales se llevó? Bueno, la Biblia es clara. Solo llevó al arca a los animales que habitaban en tierra, que respiraban aire. Y luego, tal vez el tema más importante de todos, donde tanta gente se perdió esto, es que la Biblia está clara: Noé llevó a 2 de cada tipo al arca. Así que lo que eso significa simplemente es esto: Noé no llevó 400 pares de perros con él en el arca. Lo más probable es que nunca haya visto un chihuahua o un caniche en su vida. Y algunos dirán: pero, oye, ¿no hay demasiadas variaciones de dinosaurios? ¿No hay cientos, incluso miles de variaciones de dinosaurios? Bueno, al igual que hay muchas variaciones del tipo de muñeca, pero solo el tipo básico, lo mismo con gatos y caballos y demás, tienes algo similar con los dinosaurios. Hay muchas variaciones del tipo ceratopsia, pero solo el tipo básico. Hay muchas variaciones del tipo saurópodo, pero solo el tipo básico. Hay alrededor de 60 a lo sumo 80 tipos de dinosaurios, no tantos. ¿Te das cuenta de que el tamaño medio de un dinosaurio es igual al de un bisonte? Como una vaca muy grande. Y en realidad, algunos eran tan pequeños como pollos. Pero resulta que sabemos que todos los dinosaurios comenzaron siendo pequeños. Dices: ¿cómo lo sabes todo? Bueno, porque eclosionaron de huevos. Y el más grande que puede llegar a ser un huevo es del tamaño de una pelota de fútbol. Porque cuanto más grande se vuelve el huevo, más gruesa tiene que ser la cáscara para soportar su propio peso,
pero la cáscara no puede volverse demasiado gruesa porque el oxígeno no puede pasar para mantener viva a la criatura. Así que el tamaño máximo de un huevo es casi así de grande. Eso significa que todos los dinosaurios, ya sea el estegosaurio, el tiranosaurio rex, el brachiosaurio, el titanosaurio, el sismosaurio, lo que sea, todos comenzaron siendo del tamaño de una pelota de fútbol. Y es razonable apostar que Dios trajo a los jóvenes adultos a Noé por muchas buenas razones prácticas. Traes adultos jóvenes porque son más pequeños, especialmente los animales más grandes. Cosus como elefantes, girafas, bisonts, dinosaurios. Trae a los adultos jóvenes, son más pequeños. Y asegúrate de que haya uno rosa y otro azul que sea importante más adelante. Y apuesto a que Dios también lo ha resuelto. ¿Derecha? Y luego, ¿cuántos había en total? Hicimos un montón de investigación sobre esto, y tenemos todo esto, por supuesto, en el encuentro del arca aquí en el museo también, pero un número máximo de tipos que Noé necesita para dar cuenta de toda la variación que vemos hoy en día y en el registro fósil, tenemos aproximadamente alrededor de 1400 tipos en total. Y luego, una vez que estaban en el arca, la Biblia nos dice esto. Que en ese día brotaron todos los manantiales del gran abismo, y se abrieron las compuertas del cielo, y la lluvia cayó 40 días y 40 noches. Pero dice que los manantiales del gran abismo brotan, agrietando la corteza de la tierra, moviéndola catastróficamente por todo el mundo al mismo tiempo, causando terremotos, tsunamis, actividad volcánica en una escala catastrófica global que destrozó este mundo. Y debido a ese evento, esperaríamos encontrar miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca depositadas por el agua en toda la tierra. ¿Adivina lo que encontramos? Miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca depositadas por el agua en toda la tierra. Y alguien diría, está bien. Bueno, todo eso tiene sentido. Pero aquí está la cosa. Si el diluvio ocurrió hace unos 44-100 años y muchos dinosaurios murieron durante ese tiempo, ¿no deberíamos encontrar alguna evidencia forense de que los dinosaurios vivieron no hace mucho tiempo? Y, en efecto, lo hacemos. Oh, Dios mío, lo hacemos. Estamos encontrando tejido blando de dinosaurios, aún intacto en huesos de dinosaurios. Por ejemplo, en este hueso de Triceratops, vemos este mismo tipo. Vemos esta característica. Lo vemos aquí en este hueso de dinosaurio pico de pato. Encontramos esto en este hueso del tiranosaurio rex. Y nos encontramos con esto una y otra vez. Ahora que conocemos el aspecto de la misma, la estamos encontrando por todas partes. Les mostraré un pequeño videoclip de una señora brillante y agradable, llamada Dra. Mary Whither. Ella es la que encontró esta muestra en particular, pero la está abordando desde una perspectiva evolutiva. Y mientras lo hace, quiero que escuchen sus conclusiones. Al escuchar estas conclusiones, ten en cuenta el poder de una visión del mundo, el poder de tus suposiciones iniciales. Cuando tomó un pequeño pedazo para detener la reacción poniéndolo en agua, se estiró, y se enrolló, y se movió por todo el lugar. Así que sabíamos que teníamos algo bastante inusual. Parece ser tejido blando. Cuando observan las partes vecinas del hueso, se sorprenden aún más. Salieron los vasos sanguíneos, y eran bastante increíbles. Y yo le dije, no me lo creo. Eso no es posible. Tenemos que hacerlo de nuevo. Y otra vez. Es uno de esos momentos científicos que ponen la piel de gallina. Eso es todo lo que puedo decir. Y realmente no suceden muy a menudo. Yo creo que la presencia de tejidos blandos y células indica que hay un proceso en marcha del que no teníamos ni idea. Así que creo que significa que tenemos que replantearnos todo el proceso químico de hacer que un hueso se convierta en un fósil. No te replantees la edad. No puedo tocar eso. Fíjate en lo que está diciendo básicamente. Debe haber algún proceso químico Que nunca jamás hemos observado. Eso de alguna manera está haciendo que estas cosas duren 1.000.000 de años. Y algunos dirán, bueno, está bien, eso tiene sentido, pero entonces si había dinosaurios en el arca durante el diluvio, y se bajaron del arca y vivieron con hombres después del diluvio, entonces seguramente encontraremos alguna documentación histórica escrita de eso. Seguramente, la gente escribiría sobre eso, y de hecho, lo harían y lo hicieron, y tenemos muchos relatos de esto. Pero recuerda, la palabra dinosaurio es una palabra completamente nueva. No se inventaron hasta 1841, pero antes de eso, se llamaban de otra manera, y encontramos este nombre en casi todas las culturas de todo el mundo. ¿Cómo se llamaban? Dragones. Y encontramos estas leyendas, son legión. Están por todas partes, en casi todas las culturas. Ahora algunos están adornados, por supuesto, pero muchos de ellos describen tipos conocidos de dinosaurios. E incluso el evolucionista honesto sabe de estos. Se dice que San Jorge mató a un dragón alrededor del año 275 después de Cristo, y la descripción del dragón que mató es de un dinosaurio conocido como Baryonyx. Y en esa misma región, encontramos huesos de Baryonyx. Una ciudad en Francia renombrada en honor al dragón que fue asesinado allí descrita como más grande que un buey con cuernos largos y puntiagudos en la cabeza, tal vez un triceratops de algún tipo. Marco Polo, el hombre, no el juego. Informó en diciembre del 71 DC que el emperador en China usaba dragones para tirar de sus carros en sus desfiles. También se encuentran tallas y dibujos en todo el mundo que parecen mostrar al hombre con dinosaurios. Estos son algunos ejemplos. Aquí hay una pieza de cerámica del antiguo Egipto,
parece mostrar dos dinosaurios de cuello largo. Un mosaico romano del siglo II, de nuevo, dos dinosaurios de cuello largo. O vaya al norte de Inglaterra, visite la Catedral de Carlisle, vea la tumba del obispo Bell, que murió alrededor de 1500, y hay tiras de bronce alrededor de esta tumba con tallas de animales en esas tiras, y algunas de esas tallas parecen tipos conocidos de dinosaurios. O vaya a Camboya, visite este templo construido hace unos 1000 años, amplíe la columna de este templo, tiene lo que parece ser una clara representación de un estegosaurio. El dinosaurio con las placas en la parte posterior. Y entonces terminamos con esta pregunta. La gente dice, bueno, eso tiene sentido, pero luego aquí está, el más grande, el que todo el mundo quiere saber la respuesta. Bueno, entonces ¿qué les pasó? Te lo voy a decir, pero espera, aquí es donde se vuelve realmente técnico. ¿Estás listo? Esto es lo que les pasó a los dinosaurios. Ahora la pregunta, por supuesto, es ¿por qué? Y llegaremos a eso aquí en un segundo desde una perspectiva bíblica. Pero antes de hacerlo, echemos un vistazo a las conjeturas evolutivas porque hay un montón de ellas. Los vemos en los libros de texto, muy populares hoy en día, como mencioné anteriormente, que muchas personas sugieren que algunos dinosaurios evolucionaron a aves. Que no tenemos que elaborar ahora, pero esto es biológica y genéticamente imposible. Porque la selección natural y las mutaciones. Barajar la información genética existente. No lo agregan con el tiempo. Y hay que añadir nueva información para cambiar un dinosaurio por un pájaro. Esto es genéticamente imposible. Por supuesto, hoy en día es muy popular la sugerencia de que algún meteorito o asteroide golpeó la Tierra y mató a todos los dinosaurios, grandes y pequeños, pero de alguna manera dejó vivo todo lo demás. Estoy seguro de que los dinosaurios tuvieron muchos problemas después del diluvio, pero haremos una buena conjetura bíblica en cuanto a dos problemas principales que posiblemente enfrentaron después del diluvio. La primera será esta: lo más probable es que se enfrenten al cambio climático después del diluvio. En Génesis 13, Dios le dijo a Noé que el propósito del diluvio era, sí, destruir a la gente, pero también destruir la tierra. Parte del propósito del diluvio era destruir este mundo que probablemente ahora vivimos en un depósito de chatarra en comparación con lo que solía ser antes del diluvio. Ahora, si usted mira, antes del diluvio, la gente en promedio vivía más de 900 años. Años de edad. Pero luego, después del diluvio, aquí está su línea de inundación. Después del diluvio, son solo 400 años, luego solo 200 años, luego solo 100 años de edad. No viven tanto tiempo. Así que lo más probable es que ese sea uno de sus mayores problemas. Pero entonces su segundo problema probablemente será más grande que el primero, y eso va a ser esto. La gente los estará cazando después del diluvio. ¿Ves? ¿La gente caza dinosaurios? Sí. Recuerde antes que Dios le dijo a Noé después del diluvio, poniendo el temor del hombre a todas las bestias de la tierra, lo cual típicamente es algo que le tiene miedo a usted. O huyen de ti o ellos. Atacart. Y, por supuesto, cuanto más grande es el animal, mayor es la amenaza. Digamos que después del diluvio, tienen a su gente reunida. Unos 100 años después, tienes la Torre de Babel, y obtienes nuevos idiomas y te divides por toda la tierra, y tú y tu gente comienzan a mudarse a una nueva región. Y te encuentras con una manada salvaje de chihuahuas. Tal vez lo amas, tal vez lo odias, pero vas a vivir. Pero digamos que se mudan a otra región, y aquí en esta región, se encuentran con algunos leones o tigres u osos. ¿Qué van a hacer, chicos? Bueno, Motala Amanosa. ¿Derecha? Nada se comerá a mi esposa ni a mi hijo. Vamos a proteger a nuestras familias, vamos a proteger nuestros cultivos, vamos a proteger nuestras vidas. Nos libraremos de la amenaza tal como lo hace la gente hoy. Cuando te paras en la palabra de Dios y te equipas con una cosmovisión bíblica, tenemos respuestas a las preguntas de esta era. Podemos Defender. Nuestra fe, y podemos proclamar con valentía el Evangelio de Jesucristo. Verás, pienso en estos dinosaurios. Los llamamos lagartos misioneros por dos grandes razones. En primer lugar, cuando entiendes correctamente a los dinosaurios, nosotros reforzamos una verdad que nuestra cultura y la Iglesia necesitan desesperadamente escuchar hoy. Puedes confiar en este libro. Todo. Tiene razón sobre el pasado, es sobre el presente, es sobre el futuro. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y es correcta acerca de la salvación. Pon tu fe en Cristo. Y luego, la segunda razón por la que pienso en ellos como lagartos misioneros es porque cuando pensamos en dinosaurios, deberíamos pensar en la muerte porque están muertos. ¿Y por qué están muertos? Según la Biblia, será a causa del pecado. Pecado. La Biblia dice esto, porque la paga del pecado es muerte, y la Biblia también nos dice esto, que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que cada uno de nosotros, todos necesitamos un Salvador. Pero es por eso que las buenas nuevas son tan buenas que, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, los justos por los impíos. Que si quieres, Romanos 10, 9, confiese con su boca al Señor Jesús, crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvado. CUDS. Son cristianos aquí hoy, noten lo que hice. Pasé de los dinosaurios. Al Evangelio. Di respuestas para llegar a la respuesta, Jesucristo, porque de eso se trata la apologética. Se trata de permanecer en la palabra de Dios, defender la fe para declarar la respuesta, Jesucristo,
A un hombre perdido y moribundo. Mundo.